¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este 27 de enero de 2017. Como ustedes saben, nuestros viernes de panel, de conversación más amplia y que también va a estar alojado en el streaming de nuestro diario electrónico a partir de mañana al mediodía, más o menos. Este programa por las próximas 1 o 2 semanas va a estar ahí para que ustedes lo puedan ver durante todo ese tiempo. Hoy día nos acompaña, tenemos una adquisición nueva para nuestro programa. Andrea Salazar, abogada, pero coordinadora del movimiento autonomista. Andrea, encantado de que estés con nosotros. Bienvenida a este que es el último programa de esta temporada, pero seguiremos a partir de marzo de nuevo contando contigo, espero. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Y dos promesas del debate. Don Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria, director ejecutivo del Museo de la Memoria. Gusto saludarte, Pancho, buenas tardes. Sí, Felipe, buenas tardes, bienvenida, Andrea. Y sí, es el último programa de la temporada, pero estamos con interés porque ha sido un año bastante intenso para ti, sobre todo, ¿eh? Para todo ha sido muy intenso. Don Cristian Pertusé, cientista político. Buenas tardes. Mucho gusto saludarlo, Cristian. Igualmente, bienvenida, Andrea, también. Gracias. Oye, les quiero sugerir, bueno, el país está en realidad conmovido, conmocionado con los incendios forestales, con esta catástrofe, efectivamente una catástrofe. Fíjate que había una definición que daba algún experto de los muchos que han hablado de catástrofe, que es cuando una acción de la naturaleza como esta supera las capacidades de reacción instaladas y por lo tanto simplemente es catastrófico lo que ocurre. Hay 10 muertos hasta los últimos conteos, en fin. 350.000 hectáreas quemadas, todavía están activos casi 50 incendios, etc. Hay dos aristas que yo les quería proponer, si es que a ustedes les parece. Uno es la reacción de la sociedad frente al tema y esta especie de búsqueda desesperada de un culpable a quien retar, a quien decirle usted actuó mal. Bueno, el gobierno ha sido el principal destinatario de esto, pero el rol de las redes sociales, un poco esta reacción de la sociedad en torno a este tema y partir por ahí después si quieren preocuparnos un poco del Estado como la institución. Partamos desde... ¿Quieres partir, Francisco? Sí. Muy bien, pues. Y no, efectivamente, esta situación me parece bien la definición previa que tú entregabas, es una catástrofe. Y sí, yo creo que este país estaba acostumbrado a enfrentar las catástrofes sísmicas. Está acostumbrado, o sea, sabe finalmente qué se hace frente a los terremotos y sabe edificar edificios bien para que no se caiga. Y tiene como una cultura y siempre, bueno, pero te digo una cosa, Chile ha sorteado mejor que otros países movimientos sísmicos muy fuertes, digamos. Pero sobre esto no hay ninguna experiencia acumulada. Y lo que estamos viendo es que esto empezó y va a seguir. ¿Por qué? Porque es una consecuencia del cambio climático. Y esa es y vamos a tener entonces una situación de que el país tiene que ponerse al día, modernizarse. Es un tema también de formación cultural. Los distintos actores tienen que saber actuar frente a esto, pero así como hay otros países que tienen tornados y otros elementos que son catastróficos de repente, en Chile los incendios van a pasar a ser un tema que nos van a acompañar permanentemente. Y ahí, frente a eso, lo que hay que analizar son los comportamientos de los distintos actores. En general, yo creo que no estamos preparados como país para enfrentar esta situación. Y sí hay algo que me preocupa, que es este clima de caza de brujas que se ha abierto en el país. Ya no, más bien se está buscando para linchar, ni siquiera ya para culpabilizar. Y entonces esa es una situación que es un derivado de la dificultad enorme que tenemos para hacernos cargo de ese tipo de situaciones que son inéditas, porque si está esta famosa cosa de los 30, 30 y 30, o sea, ¿no es cierto?, de qué es la temperatura, qué es el tipo... El viento y la humedad. La humedad, en fin, etcétera. Pero, bueno,
Y por otro lado, efectivamente creo que el gobierno no ha tenido la capacidad para poder enfrentar a tiempo esta catástrofe, digamos. Y creo que tampoco el tema se soluciona con un par de medidas filantrópicas que son más como aparatistas que otra cosa. Lo que necesitamos es una estrategia. Es una estrategia que nos permita como país, y eso también implica, para enfrentar este tipo de desastres naturales, y al mismo tiempo hay un tema de cultura asociada. Ahora, si en este contexto hay situaciones así como de pirómanos, de atentados que puedan ocurrir, no sabemos, pero lo que no se puede, alguien lo decía recién, culpar a una persona porque anda con un encendedor. O sea, eso efectivamente es parte de este clima de casa de brujas. Andrea Salazar. Sí, a ver, primero yo creo que hay que ser súper enfáticos en que en estos momentos de la catástrofe, creo que empezar a atribuir responsabilidades antes que tomar todas las medidas posibles para poder superar el asunto es reprochable en todas circunstancias. Yo creo que tiene que haber una respuesta efectiva, que creo que sí ha sido de alguna manera negligente por parte del gobierno, pero también hay que empezar a mirar las causas estructurales del problema. Yo creo que, por un lado, la reacción que tú mencionas tiene que ver con que estamos en una profunda crisis de representación, que creo que avanza también a una crisis de legitimidad de la institución, y por lo tanto, en la medida en que no se responde eficazmente, hay una respuesta de la ciudadanía súper fuerte a quienes deberían estar controlando esta situación. Pero por otro lado también está el tema que yo creo que también nos debería convocar, que es la causa de que estén pasando estas catástrofes. O sea, creo que no lo podemos desligar de un modelo de desarrollo extractivista, depredador. Lo vimos en el caso de lo que pasó en Chiloé con las salmoneras. Ahora también estamos viendo que el modelo de alguna manera empieza a hacer agua, porque efectivamente los incendios hoy día, si no los podemos contener, tiene que ver con por un lado, una política negligente por parte del Estado, subsidiaria, en el caso de la CONAF, que sigue siendo un organismo privado y que no hay un rol del Estado. Es muy clara sí, una corporación privada, y no hay un rol del Estado fuerte que pueda hacerse cargo de estas situaciones de emergencia. Y por otro lado está también el hecho de cómo se han ido cambiando los ecosistemas en Chile sin una planificación, un modelo de desarrollo que efectivamente nos pueda, por un lado, sí, cómo avanzamos en una política, por ejemplo, de forestales, donde esté bien planificado y podamos contener, por ejemplo, situaciones de incendio. Y que hay un cambio ahí en el uso del suelo, que no ha sido bien pensado. Entonces creo que esta situación nos pone en alerta también a lo que decía Francisco, respecto de cómo también nos vamos enfrentando a estas situaciones para más adelante tener una cultura también de poder contener socialmente, y no solamente delegarle al Estado, sino que las comunidades también sepamos cómo enfrentarlo. Ya en el caso de terremotos, tsunami, hemos avanzado un poco, pero ahora, si es que esto se vuelve a repetir, vamos a tener que como sociedad también asumir una responsabilidad. Cristian Pertuset. Después voy a ir a las críticas. No, yo creo que el tema de esto de tratar de buscar culpables es una cuestión muy básica del ser humano. O sea, casi el terremoto, de repente, escuchaba por ahí que de repente se lo atribuyen a males divinos que nos caen, porque en algunos momentos... Bueno, esto es incendio, perdón, una diputada del PRI, si no me equivoco, dijo que era porque se estaba aprobando la ley de aborto. La ley de despenalización del... Mira, yo creo efectivamente que es una reacción superhumana, en definitiva, y más aún porque el incendio, a diferencia de otro tipo de catástrofes naturales, el incendio, en términos generales y por lo que han dicho los expertos, siempre son por alguna causal humana, ya sea por intencionalidad o por negligencia. O sea, los incendios forestales, los incendios en términos generales, no son espontáneos, no surgen, sino que hay alguna falla humana o alguna intencionalidad humana. Entonces, obviamente, hoy día, frente a la destrucción, la tragedia humana, económica, y no solamente económica en términos forestales, estoy pensando en el turismo. O sea, toda esta zona es en esta época donde, en términos de turismo, más gana, más recibe, ¿ya? Entonces tenemos una tragedia súper importante. Y como hay, y así lo han hecho ver los medios de comunicación, y también, como tú decías, en las redes sociales hoy día se están tratando de buscar culpables, que el video del hombre a caballo, que, bueno, ayer mostraban dos personas en moto que andaban con él. Obviamente,
hay como esa necesidad de buscar un culpable, o también de por qué no fue capaz el Estado o las autoridades de poder responder de mejor manera, ¿cierto?, a la tragedia que le está sucediendo a las personas. Entonces yo lo encuentro de alguna manera súper natural, pero también está alimentado de repente por los mismos medios de comunicación, ¿ya? Y seamos muy sinceros, ahí las redes sociales y los medios de comunicación formales, hablamos del tema del encendedor, de esta persona que tuvieron anoche, y de verdad, o sea, como tú decías, todos los canales de televisión están enfocando el encendedor y está detenido y quién es. Yo creo que ahí tenemos que ser un poco más responsables entendiendo esto, y los medios de comunicación y todos los que estamos, o de alguna manera podemos tener un rol sobre esto, tratar de ser un poquitito más responsables en cómo está, enfrentar esta tragedia, que yo creo aquí, y ahí voy a diferir un poquitito, no solamente tiene que ver con el modelo o no tiene que ver con el modelo de desarrollo, ahí yo estoy en contra. O sea, yo creo que hoy día estamos enfrentando una cosa natural que está pasando en el mundo en general, que es el cambio climático. Tenemos que enfrentarlo de otra manera, o sea, vuelvo al punto, al ser por factores humanos que surgen los incendios, es como prevenimos esto. Hay que tener una cultura distinta hoy día frente a los incendios. Lo vimos en Valparaíso. Ahora, haciéndome memoria, más que memoria, lo que están mostrando hoy día los canales de televisión, el incendio de Valparaíso en 2014 también fue un incendio que surgió por negligencia humana, no fue espontáneo. Entonces, tenemos que, y ahí comparto con Francisco, hoy día vamos a tener que enfrentar estas nuevas características. O sea, estamos viendo un país donde nunca se había dado las temperaturas que estamos teniendo en este verano, en el país en general. Entonces, todo este cambio, y que no tiene que ver con el modelo necesariamente, para mí, vuelvo a decirlo, de desarrollo, ni con una planificación centralizada, sino con una educación, ¿cierto?, a las personas, ¿ya?, con una educación, como nos hemos educado para los terremotos, nos hemos educado para los maremotos, ¿cierto?, después del 27F, tenemos que educarnos hoy día. Estamos viendo una nueva tipo de catástrofe que puede afectar a nuestro país. Y ahí tenemos que enfrentarlo desde el Estado, obviamente, y vamos a hablar, parece, del Estado en este rol, pero educarnos también nosotros. O sea, como decían, ya tirar la colilla por la ventana, o ya dejar la botella después de un asadito donde me fui a alguna parte, son causales hoy día que pueden ser por negligencia, o los tendidos eléctricos. Tienen que estar mucho más atentos a estas situaciones. Andrea, a propósito de... Cristian te decía, no estoy de acuerdo con el tema de que es el modelo. Tú dices que hay una base en el modelo de desarrollo que permite todo esta, o que pone el piso de esta situación. Sí, yo creo que no se puede desligar el cambio climático de un modelo capitalista y neoliberal. O sea, efectivamente, y yo no soy experta en el tema, pero harto ya se ha conversado a nivel mundial respecto de cuáles serían las causas del cambio climático. Y efectivamente, hoy el hecho de tener, por ejemplo, plantaciones de eucaliptus y de pinos, donde había bosque nativo que tiene otras propiedades para poder absorber el agua, y también tener un ecosistema que no esté tan susceptible frente a, evidentemente, incendios que son provocados por el ser humano. En este caso no hay generación espontánea de fuego. De hecho, se ha dicho ya que es causa, o sea, que podría incluso ser intencional más allá, y creo que eso no es lo que nos debería convocar ahora. Sí tiene que ver con el modelo de desarrollo. Creo que es un poco cegarnos ante una situación que como país tenemos que empezar a hacernos cargo, y como decía antes, que no solamente tiene que ver hoy con los incendios. O sea, lo que pasó en Chiloé, en un momento se dijo, no, esto es marea roja, pasa todos los años, es natural, pero también hoy hay estudios que comprueban que sí, la industria salmonera tiene que ver con esa marea roja. Entonces, creo que es una pregunta mucho más grande, y también las respuestas tienen que ser mucho más grandes respecto de qué país estamos construyendo. Francisco Esteves. Sí, yo creo que tenemos un consenso en que aquí hay una razón basal, que es el cambio climático. Lamentablemente, ahora está de presidente de Estados Unidos una persona que niega de que eso sea así, que haya cambio climático en el mundo, digamos. Y eso nos obliga a... niega todo lo que no le conviene. Claro, nos obliga a redimensionar todas nuestras conductas individuales y colectivas, las productivas, las económicas, etcétera, en función de que tenemos esta situación distinta en el mundo,
¿ya? Y efectivamente el modelo económico, indudablemente, o el tipo de extracción o de explotación de las riquezas, en fin, todo eso naturales, todo eso influye. O sea, y por lo tanto aquí la línea de la sustentabilidad, la línea de lo que es un desarrollo sostenible, son todos, tiene razón Alejandra en eso completamente. O sea, Andrea, disculpa. Tiene razón Andrea en eso, porque son las formas en cómo tenemos que enfrentar. Pero yo no puedo, la verdad, antes de pasar al tema del Estado, sino reconocer la importancia que ha habido de los ciudadanos y ciudadanas en Estados Unidos de manifestarse muy proactivamente desde el primer día contra Trump. Y creo que la manifestación que hubo grande, ¿no es cierto?, de las mujeres en Estados Unidos indica que hoy, y también eso es aplicable a Chile, los políticos o los partidos políticos no actúan en descampado. O sea, aquí hay movimientos sociales, aquí hay movimientos ciudadanos que son actores de la sociedad y que tienen una importancia fundamental a la hora de tomar decisiones públicas. Esto que es desastroso para el continente, para la región, toda esta política que está iniciando Trump, también tiene sus ecos acá, y por eso creo que lo que sí vemos, que así como el cambio global es un tema global, o sea, el cambio climático es un tema global, el tema de la relación con la política, con el Estado, ¿no? lo que es también implica un cambio global, digamos, y desde cómo enfrentar, digamos, esa nueva relación en el mundo que vivimos. Me permiten dos cositas muy breves. Una es, a propósito de tu cita de Trump, no puedo dejar pasar en el programa decir que ayer, hace 2 días, si no me equivoco, o 3, en una entrevista formal como presidente de Estados Unidos, Trump avala la tortura. Sí. Y vuelve a decir de que la tortura, y particularmente el método del submarino, que es Exacto. ahogar a una persona hasta el límite de su resistencia y sacarlo, es un método extremadamente eficiente, y que si el director del Pentágono y el director de la CIA les parece adecuado volver a usar esos mecanismos, él le parece absolutamente razonable que se haga y está a favor de que eso ocurra. A mí me parece, es una cuestión, no entiendo por qué hasta aquí ni Naciones Unidas ni otros organismos han levantado la voz de una manera mucho más contundente para denunciar un señor que está promoviendo la tortura como método de acción del Estado, digamos. Exacto. Y en la calidad de presidente, quizás el hombre más poderoso del mundo todavía, proponiendo eso, Trump. Y tampoco quiero dejar... Tienes toda la razón y yo te apoyo. Muchas gracias. Fervientemente. Yo sé que todo, pero sí, de aquí mi candidatura a concejal se empieza a pavimentar. No, vamos a subir de... No, pero de verdad, sin broma. Sí. A mí me horroriza esta cosa de Trump en esos temas. Hay otros que podrán ser discutibles cuando se trata de temas económicos, de si le pones proteccionismo o no. En fin, son temas de... uno podrá tener opinión. Pero esto, que consensos básicos que fueron tan difíciles de conseguir, como la eliminación de los métodos de tortura, este señor viene a legitimarlos desde el sillón de presidente de Estados Unidos. A mí me parece de una gravedad extrema y me llama extraordinariamente la atención la escasísima reacción que ha habido en el mundo respecto de eso. Y en otro terreno, que no es de una gravedad infinitamente menor, pero también, a mi juicio, muy grave, es un tweet, se dice, del señor Edmundo González, ex comandante en jefe de la Armada, que, recordemos, era el comandante en jefe de la Armada para el 27F, como le gusta decir, el terremoto más grande, y de él dependía el Shoah, que fue el origen de muchos problemas. Bueno, el señor González se permite ayer hacer un tweet diciendo de que mucho foco de incendio huele mal a terrorismo mapuche. Entonces, yo no sé si cuando salen de la Armada se ponen más tontos que antes, o el perder el auto de comandante en jefe les provoca un aneurisma, pero la verdad es que desde esa posición, lanzar un Twitter como ese es de una irresponsabilidad. Fíjate que hay una responsabilidad enorme. Hay una organización de profesionales mapuche que lamentan que en la actual legislación
la discriminación solo sea para actos y no para dichos como ese, que encubre racismo, discriminación, de verdad, y además de una ignorancia del tamaño quizás de la gorra que usó durante tanto tiempo. Hay un proyecto de ley que castiga la incitación al odio. Y eso sería fantástico. Y esto sería una incitación al odio. Sin duda. Al odio racial. Eso está todavía como... Pastor Soto todos los días. Eso es un proyecto que tenemos que sacarlo como país. Es como doctrinario de los excomandantes jefes de la Armada, porque el otro se dijo que cómo es posible que hubiera mujeres, esta cosa de andarle poniendo, filmando las piluchas, ¿para qué meten mujeres? Pues como cuando dicen, ve, anda con falda corta y no quiere que la violen, porque se ha imaginado. De verdad es como, podríamos hacer un concurso de excomandante en jefe de la Armada y regalarle... Y déjame decirte un tema que a mí me preocupa mucho, que aún sigue habiendo una estatua de homenaje y una sala, de Merino, ¿no es cierto?, en el Museo Naval. En la sala de Merino, en el Museo Naval, así como hay en otras salas están los objetos principales de la persona destacada, en la sala de Merino está la carta que él le manda a Augusto Pinochet diciendo: Augusto, tienes que decidirte antes del golpe. Eso sigue estando ahí hoy, suponemos que en plena democracia. Suponemos. Don Cristian Pertusé, ¿algo más que agregar en esta área del tema para después ir a una pausa? No, yo quería volver sobre una sola cosa del modelo de desarrollo. Yo de verdad, y para después, me gusta mucho todo lo que hablaron, pero yo creo que un modelo de desarrollo distinto, un modelo centralmente planificado, no hubiera quitado o no hubiera evitado ya los procesos de industrialización que existen y todo. Yo creo que no tiene que ver, por eso digo, no tiene que ver, que es distinto a tener un sistema político, económico, legal, donde se van generando ciertas condiciones, educación, y yo vuelvo a un tema de educación, donde se van generando condiciones mejores, porque en definitiva no es el modelo el que provoca esto, sino que son las personas en su naturaleza que van haciendo cosas. ¿Ya? Eso. Hagamos una pausa, ¿o querías tú decir algo? No, hagamos una pausa, ya volvemos, hablemos del Estado después, ¿les parece? Sí, totalmente. Pausa y volvemos en Política en Vivo. Estamos de vuelta en Política en Vivo, este 27 de enero de 2017, acompañados de Andrea Salazar, Francisco Esteves y Cristian Pertusé. Ya hemos analizado un poco la primera impresión de esta reacción de la sociedad frente a los incendios que nos tienen tan conmocionados, en definitiva. Pero hay un tema que está, al cual en varios programas lo hemos mencionado y siempre nos hemos prometido hablar de él, y que tiene que ver con el Estado, con el rol del Estado y cómo está el Estado chileno, la famosa modernización que este Estado se supone que requiere. Todos parecemos estar de acuerdo en eso. El rol que tiene que jugar y cuáles son las competencias, cómo debe ser este Estado para responder a la multiplicidad de demandas que caen sobre este aparato burocrático fundamental. Quisiera partir contigo, Pancho, preguntando una cosa que de tu condición de historiador puedes resolverla rápidamente. Rápidamente sí, pues. ¿A qué le llamamos Estado? Porque yo creo que muchas veces las personas creen que el Estado es el gobierno, creen que el Estado son los ministerios nomás. ¿Qué es el Estado? Bueno, el Estado es un aparato de poder que ordena, que está para eso, digamos, ordena la regulación social de la política, de la economía, de la vida en común, ¿ya? Uno puede encontrar definiciones más complejas, pero sí hay una tradición, digamos, de izquierda, de considerar que el Estado de por sí es un espacio represivo de la sociedad, y que el Estado, hay siempre entonces una disputa por el poder de quién controla el Estado, porque eso es lo que permite establecer una dominación de clase, digamos. Muy marxista. Exactamente, hay la definición marxista. Hay una tradición exactamente marxista que va en esa, lo estoy diciendo muy en simple, como tú me pediste. Pero efectivamente el tema del carácter del Estado es algo que sí ha preocupado siempre a los historiadores, a los sociólogos y a los políticos, y en general la pregunta, bueno, hay distintas formas de Estado, en fin, ese es otro tema, pero la relación Estado-sociedad y Estado-economía es una pregunta completamente válida para el país en que estamos.
Porque ¿qué tipo de Estado tenemos en Chile? Porque finalmente le pedimos tanto al Estado. Porque uno dice, el Estado no se ha hecho cargo, el Estado no se ha hecho actor. El Estado tiene que tener un rol más activo. Quiero menos Estado. Y ¿no es cierto? Hablamos de los libertarios que dicen, ojalá desapareciera el Estado por la derecha. Hay otras zonas también, por Marx también. Pero claro, la después desaparición del Estado. de un proceso bastante más Sí. largo, ¿no es cierto? En la utopía final, comunista, pero por el lado de los grupos anarquistas que en realidad entienden lo que es el anarquismo. Pero ¿por qué también. muestra la...? No, estoy Ah, acá, ya. estoy allá. En la izquierda y la derecha. Ya, ok. En fin, lo que tenemos en Chile en términos jurídicos, el Estado, ¿no es cierto?, el administrador del aparato burocrático y que tiene a su cargo finalmente las instituciones públicas y el control de la vida en común, y se supone que debería propender al bien común. Esa es como la tarea que le decir propone. algo que Sí, se todo me lo quedó que en tú el quieras. tintero, que hasta no hace mucho se convertía en sinónimo lo estatal con lo público, ¿ya? Así es. Y hoy día hay una mirada mucho más amplia en el sentido de que lo estatal es parte de lo público, y eso en la esfera pública incluye otros actores, ¿ya? Y entonces la definición, por ejemplo, de lo que son las políticas públicas ya no son, uno no puede decir, por ejemplo, que una política de educación sea una política monopólica del Estado. O sea, hay otros actores que quieren intervenir y lo hacen. Los actores estudiantiles, los padres y apoderados, los medios de comunicación. Todo el mundo hoy día, por ejemplo, habla de lo que es la política de educación. Y con todo derecho, pero así en todas las otras cosas. Entonces, hoy día lo que hay que entender es que hay que situar el Estado dentro de una esfera mayor, que es una esfera pública, y por otro lado, entender que la definición de las políticas públicas no pueden ser monopolio exclusivo de burócratas o de quienes tienen el control del Estado, sino que tiene que abrirse hacia un diálogo y hacia una participación ciudadana real. Hasta ahí me quedo por ahora. ¿Qué Estado necesitamos, Cristian Pertusés? El que tenemos, ¿y cuál es la modernización pendiente? Porque tú dices, tenemos una modernización pendiente del Estado hasta 50 años atrasado. ¿Cuál es esa modernización? A ver, yo creo que hay diferentes partes, pero ¿qué Estado necesita Chile? A ver, yo creo que un Estado, yo ahí comparto, un Estado mucho más representativo, que tenga un diálogo mucho mayor con la ciudadanía, de verdad que... A ver, yo creo que en el Estado además... En el Estado, todos somos partícipes del Estado de una u otra manera, todos los que habitamos un territorio, yéndonos ahí a una de las definiciones de Bobbio, ¿cierto? Donde la autoridad, quien controla o quien maneja el Estado, dependiendo si es democrático o no democrático, tiene el monopolio de la fuerza, pero donde todos de alguna manera participamos en ese Estado, somos partícipes de ese Estado. Nosotros necesitamos mucha modernización, yo diría, en lo que es la estructura del gobierno, que es representativa del Estado. Y nuestra estructura de gobierno es muy anacrónica todavía. Y de hecho, yo creo que nuestra estructura de autoridades, y yo lo he dicho más de una vez, yo sé que con Francisco, también no responde a las necesidades de un país tan diverso como Chile. Tenemos un presidente de la República, casi una monarquía presidencial. Tenemos uno de los presidencialismos más excesivos del mundo. De hecho, todas las mediciones así lo demuestran. Y creo que obviamente no representa la diversidad que es Chile, ¿ya? Por ejemplo, yo el otro día escuchaba, y me voy a poner un tema, escuchaba cuando le entregaron la mesa de diálogo, que le entregó las recomendaciones para la Araucanía, hablan de cuotas en el Congreso, en realidad no tenemos parlamento, en el Congreso para... el mundo, las etnias originarias en el país. Pero, ¿para qué le vamos a entregar cupos si el Congreso en Chile no tiene ninguna autoridad real? Y yo por eso siempre he propugnado por un sistema parlamentario en Chile y disminuir, ojalá terminar con el presidencialismo. Entonces, creo que tenemos muchas modernizaciones en el propio aparato. La burocracia es una burocracia, o sea, estoy pensando hoy día lo que nos demoramos en traer un avión, perdimos 2 o 3 días para lograr traer el avión por burocracia estatal, ¿ya? Y ahí hay un tema en la modernización del Estado, es cómo hacemos un Estado más flexible, un Estado que atienda efectivamente a la ciudadanía, y ahí lo que decía, el Estado se atiende a sí mismo, o el gobierno se atiende a sí mismo, y no está atendiendo las necesidades efectivamente que tiene hoy día la ciudadanía. Y yo creo que ahí está la gran modernización. Andrea Salazar. Sí, a ver, yo creo que lo que tenemos hoy es un Estado neoliberal, un Estado subsidiario, un Estado que de algún modo lo que ha hecho durante todos estos años es representar al gran empresariado y construir
políticas que van en esa dirección. Y creo que por lo tanto lo que hay que avanzar en estos momentos es a construir un Estado garante de derechos, un Estado que de algún modo también abra sus puertas al diálogo social, a la construcción de la comunidad también, de lo común. Y en ese sentido, a mí me parece que efectivamente durante, sobre todo, bueno, la instauración del Estado subsidiario a partir de la Constitución del 80 no ha sido desmantelada, es más, ha sido profundizada durante el pacto de la transición. Y creo que lo que corresponde ahora es que podamos construir un Estado fuerte y a la vez también por parte de la sociedad, de la ciudadanía, no solamente exigir hacia el Estado, sino también nosotros empezar a construir nuestras propias formas alternativas de autoorganización también. Don Francisco Esteves. Sí, mira, bueno. Pero usted quiere terminar con el presidencialismo, ¿eh? Eso no es menor. No, Me encantaría, por Dios, de verdad, para mí, voy a morir tranquilo ahí. no, bueno, mira, yo lo que quisiera situar, y obviamente que no pido unanimidad por lo que voy a decir, porque es una perspectiva, pero si uno identifica históricamente, nosotros teníamos entre 1925 y 1973 una democracia representativa, una república representativa. Con el golpe se instala una antirrepública, o si tú quieres una república autocrática. Después, en el periodo posterior a la dictadura, lo que ha primado en Chile es el desarrollo de una república elitista. Es una democracia, pero es una democracia de élite. Es una democracia donde la sociedad, la economía, la política funciona en relación a privilegios de élite. Y yo creo, esa es mi percepción, que el horizonte ahora es avanzar hacia una república ciudadana. Y esa república ciudadana implica una nueva relación de la ciudadanía con el Estado. En un punto particular, yo puedo, quizás en varios, pero en este sí yo coincido con Cristian en el sentido de que el sistema presidencialista absoluto que hay en el país ya no nos sirve, y hay que avanzar hacia un régimen semiparlamentario. Pero también hay varias cosas que no nos sirven. O sea, tenemos un regionalismo, o sea, bueno, mejor dicho, un centralismo excesivo que frena el desarrollo de las regiones. Una constitución, bien lo decía Andrea, que es una constitución que corresponde a otra época y a otro tiempo, no es la constitución que el país requiere ahora, una constitución que va a tener que de alguna manera resolver de una manera inteligente la relación con los pueblos originarios o los pueblos indígenas. Hay toda una reivindicación que viene de ser reconocidos como pueblo y aún más de ser reconocidos como naciones. Son temas que son súper claves para conversarlos, para discutirlos y no lo estamos haciendo. Yo sí creo que lo que está en crisis es una forma de hacer política, una forma de hacer economía, una forma de hacer sociedad, una forma de hacer cultura. Eso está en crisis. Y por eso, si tú ofreces más de lo mismo, si no ofreces un camino que sea un camino ciudadano de salir de eso, yo creo que se va a reproducir este distanciamiento que hay entre las élites y la sociedad. Se va a reproducir este distanciamiento con la política. Nada puede ser, a mi juicio, más nefasto que una sociedad que reniega de la política, porque hoy día decir política es decir lo peor, pero la política es la forma, ¿no es cierto?, en que las sociedades pueden gobernarse y la política democrática, no, así debe de ser. Un país y un Estado como el nuestro tiene que saber reconciliarse con la política y con la democracia y con los derechos humanos, pero esos temas hoy día están sumergidos en un debate, yo creo, bastante sin horizontes. Mira, ¿puedo agregar para adelante, doña Andrea, por favor. Que creo que es interesante a propósito también de la discusión respecto de, o como yo lo planteaba, de un Estado de algún modo colonizado por el empresariado, lo que pasó que creo que no podemos obviar lo que pasó con el tema de la pesca, la ley de pesca, la relación de Van Rieselberghe con el empresariado, porque, o sea, acá no estamos hablando solamente de casos donde se le paga a un parlamentario por impulsar una ley que beneficia a un sector, sino a qué sector se está beneficiando y por lo tanto en servicio de quién está el Estado. Entonces creo que poner al Estado solamente en términos neutrales es un error cuando hemos visto durante todos estos años en beneficio de quién se ha legislado.
Y creo que ha pasado muy colado también lo de Van Rieselberghe, o sea, se ha nombrado. Se ha ido quemando pero... en el incendio ese tema, pero va a volver. Sí, me parece muy, muy, muy grave. Don Cristian, Pertusé. A ver, yo voy a partir por una cuestión que yo siempre defiendo al empresariado, pero no al gran empresariado. Yo creo que hablar de este empresariado como algo genérico, la señora del kiosco del negocio que está en la esquina, la que vende el café de repente muy rico que me voy a tomar un poquitito más allá, es una empresaria, ¿ya? Y desde ahí el emprendimiento y la gestión, o sea, son empresarios, que es distinto, y ahí puedo compartir, digamos, que han habido y históricamente los grandes poderes económicos, también políticos, él habla de esta sociedad elitista, Francisco, o este Estado elitista que tenemos hoy día, aunque yo creo que entre el 25 y el 73 también fue elitista y muy elitista. Pensemos que teníamos voto censitario hasta en muchos casos y había mucha gente excluida de votar hasta 1970, ¿cierto? Pero, bueno, volviendo al tema, yo lo que quiero decir aquí, que ciertos grupos, y ahí sí estoy de acuerdo en términos generales, ciertos grupos han sido capaces de cooptar el Estado y de generar políticas en beneficio de ellos, sean empresarios grandes, sean políticos, que en algunos casos, no todos, pero en algunos casos se han tratado de beneficiar para ellos nomás. Entonces, aquí ha habido ciertos grupos de poder que han intentado hacer esto. Entonces, generalizarlo, yo estoy en contra de eso, en términos generales, para empezar. Yo creo, y volviendo a la idea de un Estado, y lo decía Francisco, de alguna manera tiene que controlar, tiene que supervigilar la convivencia social. Ese es su rol para alcanzar un bien común, ¿ya? Y ahí a lo mejor nuestro Estado no ha sido capaz de eso, ¿ya? Nuestra organización política, ¿ya? Nuestra organización gubernamental no ha sido capaz de generar las suficientes instancias de supervisión, supervigilancia y de control sobre aquellos que tratan de evadir o tratan de privilegiarse respecto de las normativas que para todos deberían ser comunes, ¿ya? Y desde ahí hemos visto en algunos casos cuando se han creado ciertas fiscalías, la Fiscalía Nacional Económica, hoy día estaba escuchando, nos van a llegar de esas cosas anecdóticas, escuchaba que nos van a llegar 7.000 pesos a todos por la polución del papel tisú, a todos los mayores de 18, ¿ah? Entonces, ya por lo menos vamos viendo, en términos, puede ser una ridiculez estos 7.000 pesos por persona, de verdad. Para algunas personas puede ser muy importante, pero por lo menos lo que estamos viendo es que el costo para la CMPC va a ser tan importante que en general las empresas, al ver este tipo de controles, digamos, ¿ya? Van a ser más reticentes a tratar de privilegiarse con las normas, ¿ya? Pues, antes de entregarle la palabra a Francisco a ustedes, quiero simplemente recordar, que a cierto tema me gusta recordar a Serrat, una obsesión. Hay una canción de Serrat que se llama Sería Fantástico, que es en catalán, pero buena. La traduce al castellano. Sí. Y uno de sus versos es: sería fantástico que la ciencia fuese neutral. A propósito de lo que decía Andrea, la pregunta es: ¿puede el Estado ser neutral? ¿Existe neutralidad del Estado o el Estado tiene que tomar posición respecto de modelo, de qué controla, de qué cuida, de a quién favorece, o hay esa neutralidad del Estado? Eso, si quieres lo contestas, y si quieres hablas de lo que querías hablar. Simplemente era por recordar a Serrat. Voy a asumir eso, pero mira, lo primero es que, quizás no lo expliqué bien, pero no, yo no he dicho de que en términos históricos que antes de 73 había una... No había elitismo. No, yo dije que sí había una república representativa, en el sentido que el sistema, una democracia representativa, ¿no es cierto?, en que la gente elegía a sus representantes, y hoy día esa democracia representativa ya no es suficiente porque ya la gente no quiere elegir solo representantes, sino que quiere, ¿no es cierto?, participar en las decisiones. Lo segundo, respecto de la pregunta que tú formulas, yo creo que a ver, depende de cómo entendamos la palabra neutral. Siempre el Estado va a representar intereses, voluntades, etcétera. Pero hay un punto aquí que es clave. O sea, lo que no le está permitido al Estado es permitir violaciones de los derechos humanos para el sector de sus enemigos y proteger los derechos de sus amigos o de sus aliados, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que al Estado sí se le pide hoy día que, más allá de las posiciones políticas que hay, garantice a todos
derechos, ¿ya? Y obviamente derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales. Es así. Y yo creo que esto se relaciona con lo que tú decías hace un rato, Felipe, de cómo hay un presidente de un país, de una república democrática, de Estados Unidos, que está hablando de que la tortura es posible, no para sus prosélitos, sino para quienes son considerados sus enemigos. Entonces, en eso, el Estado, entre comillas, aunque no es la palabra que me gusta, tiene que ser neutral, digamos. Pero, sin embargo, no puede ser neutral en el sentido de que finalmente la política admite distintas corrientes, o sea, distintas posiciones, y por lo tanto en la discusión que hay respecto del tipo de desarrollo económico, si es neoliberal o si es comunitario o lo que sea, el Estado no puede ser neutral. O sea, uno vota por programas de gobierno. Otra cosa es que el cumplimiento de esos programas de gobierno no siempre está asociado a la intención de voto. Y ahí debemos pensar en establecer en Chile este mecanismo que yo creo que es súper necesario del voto programático, que es que quienes son electos para determinados cargos tengan realmente el compromiso programático y además fiscalizable de cumplir lo que se prometió en el programa. Voy a asumir el rol de ser el Estado en este programa y voy a tener que repartir lo que nos queda, que son 4 minutos entre Andrea y Cristian. Y lo vamos a hacer de una manera absolutamente democrática. 3 minutos y medio para Andrea, 2 minutos para Andrea, 2 minutos para Cristian. Y a ver, primero, Andrea Salazar. Si entendiendo el Estado como no neutral, también surge la pregunta para quienes queremos transformar la sociedad, si es que lo quedamos mirando o si es que queremos incidir en él, si queremos ocupar al Estado como una herramienta donde podamos avanzar también en las transformaciones sociales que requiere nuestro país. Y en ese sentido, ahí también nosotros como movimiento y la construcción del Frente Amplio nos distanciamos de una izquierda que mira desde afuera y que quiere construirse como una alternativa de poder. Y ahí el Estado, incluso siendo quizá en una visión más estratégica, un aparato represivo, sí hoy hay un lugar de disputa que puede servir efectivamente para avanzar en garantizar derechos, por ejemplo, en políticas públicas que puedan permitir avanzar tanto en lo educacional, en la salud, etcétera. Entonces creo que también es bueno para poder avanzar en transformaciones efectivas el creer que ser Estado hoy no es solamente la tarea de políticos que beneficiaban al empresariado, sino que también avanzar a un Estado que garantiza a las grandes mayorías sus derechos. Cristian Pertusé. A ver, yo no tengo ningún problema con garantizar derechos. Yo creo que el Estado debe garantizar ciertos derechos, acceso a la salud, a calidad en la salud, a educación, pero también, ojo, no nos quedemos con el tema de garanticemos derechos, garanticemos. El Estado también debe exigir el cumplimiento de ciertos deberes, pago de impuestos, porque si no, no tenemos seguridad. O sea, hay una serie de exigencias en términos de deberes que el Estado también tiene que hacer. El Estado, en términos generales, y sobre tu pregunta, yo creo que debe ser neutral, ¿ya? En términos generales, debe tener grandes pautas que vienen por la Constitución, de repente, que es distinto al gobierno. Yo separo que utiliza el Estado en su momento, cuando tiene el poder, utiliza el aparato del Estado, las instituciones que se han creado, pero desde el gobierno puede intentar esas transformaciones de las que hablan, y por eso está la posibilidad de ir cambiando los gobiernos a través de ciertas instituciones del Estado, ¿ya?, que nos hemos dado para regirnos y para, de alguna manera, desarrollarnos. Desde ahí yo creo que el Estado es neutro porque las instituciones, como decía, deben servir a todos, deben garantizar a todos. Ahora, el gobierno claramente tiene y yo comparto, algunos querrán ir en una línea, otros querremos ir en otra, ¿ya? Pero esa es la función del gobierno, ese es el programa que ofrecen y ocupan el Estado para esto. Eso sería mi bueno, nos tenemos que ir ya. Para despedirnos, nos vamos hasta marzo. En esta modalidad, lunes y martes tenemos programa todavía. El lunes nos reencontramos con nuestros auditores. Agradecerle a Andrea Salazar y darle la bienvenida a este grupo que cada cierto tiempo se reúne a conversar. Francisco Esteves, muchas gracias. Don Cristian Pertusé, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Que lo pasen bien, ojalá tengan vacaciones, ojalá les permitan salir algunos días a descansar. Nosotros nos reencontramos el lunes en el programa habitual en la radio y nada más, porque tengan muy buen fin de semana. Ojalá que la gente que está sufriendo los embates de la naturaleza o de
o de la estupidez o de la maldad, no sé, humana, puedan ir saliendo de esa dificultad. Un abrazo para todos ellos desde la radio. Buenas noches.